Hoy en Buen Vivir vamos a hablar de los adultos mayores, de esa sociedad que nos representa y de que debemos respetar aún más. Lo vamos a hacer con el doctor Aldo Garabati, a quien ya les presento. Gracias por estar. Es el director del Sistema de Cuidados de CASMU, además integrante, por supuesto, de la Sociedad Uruguaya de Geriatría. Hace mucho tiempo, Aldo, que estás trabajando con esta sociedad que nos representa mucho, ¿verdad? La población en Uruguay son muchos los adultos mayores. Y primero, gracias por la invitación. Un placer. Es un placer poder compartir estos conocimientos que a veces pasan desapercibidos en nuestra sociedad. Sí, claro que son muchos y vamos a ser muchos más si llegamos a vivir lo suficiente. La población de personas mayores de 65 años va a ser un número cada vez más creciente y vamos a tener más adultos mayores que menores de 15 años, o sea que ¿por qué no hablar de este tema que es tan importante? Y que además en algún momento a todos nos va a llegar, ¿no? Sí, y claro. está bueno prepararse y programarse, así como cuando uno dice, bueno, me voy a jubilar, pasa lo mismo. Es el momento de la cosecha de la vida. Yo sé que a veces hay como una resistencia de decir, voy a un geriatra y me recibo de viejo, ¿no? De alguna manera. ¿Y eso es a partir de cuándo? ¿De los 65 años? Formalmente a partir de los 65. La realidad es que a los 65 años uno no se siente viejo. Le dan el título de adulto mayor jubilado o le pueden dar el título. La realidad es que a esa edad todavía tenemos 20 años o más para vivir. Claro, la expectativa de vida es mucho más que eso. Mucho más. No y más en las mujeres. Sí, las mujeres viven más que los hombres. Eso tiene muchas explicaciones, pero tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con todo, organismos diferentes. Ahora también es importante atender las necesidades de esta población, porque a diferentes edades nos pasan cosas distintas, ¿no? ¿Qué es lo que más ves vos? ¿Y qué es lo que ha hecho la pandemia también, ¿no? Sí, a ver, como geriatra, ver a una persona de 65 años es como ver a un recién nacido para un geriatra. Un bebé. 65 años es muy joven. Igual sí debemos verlo. ¿Por qué? Porque se pueden captar problemas de salud que pasarían desapercibidos. La población habitualmente en la policlínica tiene 85, 90, 95 años. O sea, vemos viejos. ¿Y tenés centenarios también? Claro, tenemos pacientes atendidos con, por ejemplo, uno de los grandes problemas de geriatría, que son las caídas y las fracturas, de más de 100 años. Y se operan y se recuperan, algunos mejor que personas mucho más jóvenes. Mira lo que te voy a preguntar. A veces llegar a cierta edad, uno no llega sin ninguna nana. ¿Eso es un problema? ¿O lo que verdaderamente es un problema es el no ser autoválido? Bueno, esa es una gran pregunta porque la realidad es, ¿para qué vivimos? Entonces es hasta una pregunta filosófica. ¿Queremos vivir muchos años, 100 años? Pero ¿cómo queremos vivirlos? Claro. ¿Vale la pena vivir hasta los 100 años si desde los 65 años soy dependiente, necesito cuidados, necesito que alguien haga las cosas por mí? ¿O quiero vivir el tiempo que quiera vivir, pero con calidad de vida? Ese es el gran desafío. Con dignidad, como con decimos, dignidad, ¿no? por supuesto. Eso es lo que queremos todo. El día que nos toque morirnos, que algún día por suerte nos va a tocar, hasta ese momento vivir bien. Tenga 60, 70, 80 o 100 años. Hay gente que tiene mucho miedo a lo que se llaman demencias seniles y bueno, toda la cantidad de enfermedades que entran dentro de esa bolsa, porque justamente te genera eso, ¿no? El tener que depender de otros. ¿Se puede prever qué hay que hacer en la vida para poder o minimizarlo o que no sea tan, o que no te pase directamente, ¿no? Sí, la demencia, decir demencia senil es decir demencia en el viejo y es como redundante. Hay muchas demencias, como tú decías, y se puede hacer. Hay factores que son protectores, o sea, la escolaridad, el haber estudiado, el haber estado muchos años estimulando el cerebro es una forma de ayudar a que ese cerebro funcione mejor. No asegura, o sea, yo puedo leer mucho y ser un súper catedrático, investigador y tener el mismo riesgo de demencia. Es un factor protector. La socialización, el integrarse en una sociedad, el participar en un entorno que estimule. No es lo mismo vivir a la misma edad, 65 años, supongamos, en el medio del campo, aislado y sin estímulos, o estar en una sociedad que lo integra, integrando una familia, formando parte de una sociedad que lo estimula y lo hace integrarse en su funcionamiento. Aldo, además es un momento en el que tenemos tiempo para nosotros, ese momento de la cosecha donde esperamos a que llegara el día para decir, bueno, me voy a dedicar a pintar, a leer, a hacer cosas que
que estuvieron relegadas por la actividad de trabajo, por los hijos, por lo que fuere, ¿no? Entonces, también hay que prepararse. Pero vos hablabas de las caídas como uno de los factores de riesgo, hablábamos de este tipo de patologías que pueden suceder. ¿Qué otras cosas viven? Porque yo pensaba, recién te mencionaba la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia, la soledad, el poco contacto a estas personas que justamente se alimentan y mucho de eso? Sí, la pandemia afectó directamente en el mundo, generando mortalidad. El virus generaba mortalidad. Pero eso a corto plazo. Si vemos todo con un ojo a corto plazo, vemos las consecuencias directas, el número de fallecidos por el virus. Hay algo que no lo vamos a ver inmediatamente y van a ser las consecuencias de ese virus en el aislamiento, la soledad, la depresión, la falta de estimulación cognitiva, funcional, la falta de participación, el miedo que genera el no poder estar compartiendo con su familia, con la sociedad todavía. En esta etapa donde por suerte la pandemia está bastante controlada, la gente sigue encerrada en su casa. Y para tener un gran concepto, el adulto mayor que no se mueve, no está integrado, no participa, tiene más riesgo de morir y de vivir peor y de estar más enfermo. Claro, Entonces, y además te moves menos, fortaleces menos la musculatura, los miedos también de repente se potencian o se superpotencian de alguna manera, ¿no? sí, Y claro, uno pierde... paralizan. Exactamente, el miedo paraliza. Y la falta de contacto. Y yo pensaba también, una de las cosas que siempre he leído por allí, y bueno, creo que es así, tú me lo vas a decir, es tener un propósito. Porque si uno llega a un punto de la vida y no tiene nada que hacer, y depende de los demás, y los demás no están, y la pandemia, y algo va a pasar, es como que te morís en vida. Sí, ese es el punto clave. O sea, ¿para qué estoy viviendo primero? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Y cuál va a ser el sentido de despertarme mañana? Ese es el gran desafío. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy participando en esta vida? ¿O qué integro en esta vida? ¿Por qué me tengo que despertar mañana? Ese es el estímulo más importante. Eso se ve en poblaciones de centenarios que existen en el mundo, zonas azules, que son lugares donde se vive más y mejor. Y lo fundamental es tener un por qué despertarme. Claro. Eso que uno no piensa a veces. Primero habría que agradecer el despertarse todos los días. Claro. Y después, ¿para qué? Entonces, con esas grandes preguntas permite tener la respuesta. Es automática. ¿Por qué sigo vivo? Y bueno, y darle un sentido. Eso se trata, ¿no? De vivir más y mejor. Y también de encontrar ese lugar de respeto que parece que en esta sociedad se ha perdido, ¿no? Que siempre los ancianos de la tribu eran los que nos daban los consejos y también eso generaba ese propósito de estar protegiendo. Que eso siga siendo, ¿verdad? Sí, claro. Eso tiene que ser así. Ese adulto mayor tiene que integrarse a esta sociedad. Aldo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por hablar de este tema que es un tema que nos tiene que importar a todos. A todos, porque si tenemos suerte vamos a llegar a ser viejos. Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana. Chao.